Estrellita del alto cielo, alumbra pues mi camino. Y como dice Nino Fernández, seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos a Judith Quispe, más conocida como Lucero del Amanecer. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Lucero? Tu saludo para Creagen. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, pues quienes están viendo esta transmisión. Me encuentro muy feliz por esta linda invitación que nos ha hecho mi querido amigo Genaro, la producción Creagen, ¿no? Estoy muy agradecida con ustedes. Qué bien, Lucero. Lucero, cuéntanos, ¿de qué parte de Lucero? De la ciudad de Puquio, Lucanas. ¿Lucanas, algún distrito en especial? No, soy de Puquio mismo. Del mismo Puquio, ¿sí? Sí, netamente puquiana. Ah, qué bien, qué bien. Sí. Dime, Lucero, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Cuéntanos. A ver, llevo cantando desde los 3 años. Pisé mi primer escenario a los 3 años en un concurso que se titulaba Viernes Culturales aquí en mi ciudad de Puquio. Siempre realizaban este tipo de actividades. En ello, pues es que a mí ya me nacía cantar, amaba este tema de la música, entonces participé, ¿no? en esos concursos. Y pues de ahí empezó todo hasta que pues en la trayectoria del tiempo hubo más concursos como es Buscando Nuevos Valores. Y pues he participado en ellos, he ganado segundo puesto en la regional, en la ciudad de Huancazancos. He participado también el año pasado. Bueno, he participado todos los años, pero las que más destaco, ¿no? Me he mantenido en segundo puesto y en el tercer puesto. Hasta el día de hoy, pues estoy avanzando con este tema de la música, a lo que va mi meta, ¿no? Llegar más alto. Claro. Lucero. Dime, Lucero, de corta edad, 3 años, me dice, ¿no? Dime tú, ¿te acordarás ese tema, algún tema que cantaste cuando eras muy niña? Sí, la primera canción que canté fue Arañita Venenosa. ¡Wow! Arañita Sí. Venenosa, esa canción es bien linda. A ver si Lucero un pedacito para el cual dejo el tiempo, es Arañita. ¿Sí? ¿Podría ser? Claro, por supuesto. Arañita y venenosa, no me mates con veneno. Mátame pues con cariño, quiero morir en tus brazos. Mátame pues con cariño, quiero morir en tus brazos. ¡Wow! Esa canción es para cortavena, se podría decir, ¿no? Sí. La cortavena. Claro, esa canción, un violín, un arpa, qué linda canción. Es música sentimental, que la verdad te digo, yo soy muy sentimental, me gusta ese tipo de músicas, Dime, Lucero, ¿a qué parte del Perú has viajado con tu música? Me imagino que en muchos sitios, Como le decía, por este problema de la pandemia no he podido viajar a distintas ciudades, pero he estado realizando transmisiones virtuales. Por ejemplo, como le comentaba, el día 23 de mayo que viene voy a tener un concierto virtual para nuestra linda ciudad de Andamarca. Sí. Este es 23, ¿sí? Sí, 23. Mira tú. Dime, ¿y ese concierto virtual va a ser netamente de música yacuchana, música puquiana? Por supuesto, va a haber música yacuchana con arpa y violín, acompañado con guitarra y bajo. ¿Algún número telefónico podrá darnos? Claro, mi número es el 984-849-358. Lucero, tantos sitios que has viajado, lógicamente la pandemia, que has ido a muchos sitios, porque cada viaje son anécdotas, pues, ¿no? Cuenta uno de ellas que te haya pasado, pues. A ver, no precisamente fui de viaje para un concierto, un contrato, sino fui para un proyecto musical que estoy realizando con una amiga, con ayuda de mis maestros, ¿no? Fuimos a la ciudad de Lima y pues estuvimos grabando y pues es bonito, ¿no? Vivir ese momento con
con personas que tienen el mismo gusto que tú, ¿no? O sea, en el ámbito musical, puedes compartir muchas cosas y pues es hermoso ese tema. ¿Y fue una anécdota que tú pasaste en esa época que viniste a Lima? Sí, a ver, le comento. Tenía justo en retorno para Puquio, para regresarnos de Lima, tenía un examen de admisión. ¿Y qué pasa? Que pues nosotros estábamos en viaje y no sabía cómo hacer el tema porque la verdad me preocupaba mucho. Entonces nos quedamos en la ciudad de Ica y entonces ese día yo tenía una entrevista también, una entrevista personal para la admisión, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tuve que llamar a mis padres, decirles que mis maestros estaban muy apresurados, no tenían que regresar a Puquio por eso del toque de queda. Nos podían agarrar y todo eso. Entonces, mis profesores me decían, ya vamos a viajar y por ahí tomas tu examen, pero el problema era el problema de conexión, qué tal se va la línea y todo eso durante el viaje. Entonces, ¿qué pasa? Me quedé y ya pues mi profesor se fue triste, quería regresar conmigo y yo me tuve que quedar en la ciudad de Ica. Y el día siguiente ya tuve que regresar. Y dime, ¿y cuándo fue ese? ¿Qué año fue eso? Este año. Ah, ya, este año, ya. Sí, Mira tú. sí, en marzo. Lucero, ¿tienes manager o representante? No, hasta ahorita no. ¿Los contratos contigo Yo, misma? sí, conmigo misma. Si se quieren hacer un contrato, se habla personalmente conmigo. Me imagino que admiras a alguien. ¿A qué artista admiras? Hay muchos artistas que admiro bastante, pero una persona quien más destaca, desde que soy pequeñita, admiro mucho a la maestra Julia Llanes, que pues es una persona muy admirable en cuanto a su persona y también en su forma de cantar, ¿no? Es una persona que aprecio mucho y pues ha sido mi inspiración en esos tiempos cuando yo empezaba, ha sido mi inspiración para yo poder empezar con esto de la música. Sí, Juli Llanes, sí, la hemos entrevistado a Juli Llanes y también Silly Llanes, de hermana que cantan, los dos cantan lindo. Sí. Uno por ti los puede escuchar los dos, sí, hermoso. Puede serio, ¿eh? Cantan hermoso. Sí, claro. Pero cantan con tanto sentimiento hasta nos hacen llorar, Lucero. Dime, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Pueden buscarme con Lucero del Amanecer y les invito también a todas las personas quienes nos están viendo a que sigan a mi página, recién la creé. O si no, si quieren conversar conmigo, pueden enviarme solicitud al Facebook Judith Quispe Arón. Dime, Lucero, ¿algún mensaje a los nuevos valores que están empezando? Claro, decirle a todas las personas, a todos los jóvenes, ¿no? Quienes son mis contemporáneos también, decirles que no se rindan, que sigan sus metas, que cada esfuerzo tiene su recompensa. A veces van a pasar muchas cosas, van a pasar problemas, a veces te vas a caer, pero tú sigue adelante y esfuérzate por lo que quieres lograr. Qué bien, Lucero. Lucero, dime, a todo esto, ¿cuánta producción tenemos, Lucero? Todavía no, está en proceso. Como le iba comentando, estamos trabajando en ello. ¿En tu familia alguien cultiva la música aparte? No, eso es lo más sorprendente. Sí, la verdad es que varias personas también me preguntan, ¿no? ¿Hay algún familiar que canta o que se dedica a la música? Bueno, que canta, no, la verdad no tengo algún familiar que se dedique mucho a la música. Siendo de Puquio, porque Puquio y Acuyo sí que son cuna de artistas, todos cantan, mira. No, sí, lo que pasa es que mis padres son coracoreños. Wow. Y yo nací aquí, o sea, toda mi familia son de Coracora, pero yo nací en Puquio. Déjame decirte, Lucero, tienes una linda voz, ¿eh? ¿De quién se ha heredado esa voz, Lucero? Sangre puquiana será. Lucero, quisiera que nos interprete una canción, pero ahí yo, como te digo, te vuelvo a repetir, ¿no? Yo soy muy sentimental, me gusta ese aporte de música sentimental, pues, ¿no? Y si admiro, pues, artistas así como Julianes, Nelly Munguía, ¿no? Ah, claro. María Jesús Rodríguez y todo eso, ¿no?
Es corazonera, hierba del campo, todos me dicen que eres remedio. Si eres remedio, cura mis males. Si eres veneno, manda la muerte. Si eres veneno, manda la muerte. Lucero, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años, Lucero? Como le digo, ¿no? Mi meta siempre desde que he sido pequeña es lograr ser una cantante profesional y pues estoy trabajando en ello. Y Dios quiera y con todo mi esfuerzo voy a lograr esa meta, ¿no? Ser una cantante profesional y poder apoyar a las personas también, quienes tienen ese mismo sueño. Dime, Lucero, ¿has cantado cumbia, Lucero? Sí, No te sí. puedo creer, que ese cambio de guayna a cumbia. No, pero es que netamente canto guay, ¿no? ¿Ya? Pero participé en una agrupación de cumbia, ¿no? Y pues tuve que también ponerle ese gustito en el género cumbia. Ya, a ver, una de esas cumbias, ¿cómo te sale? Quiero escuchar esa voz en cumbia, ¿eh? Es que, a ver, ¿qué canción? A ver, voy a recordarme. O hágame recordar alguna canción que haya escuchado. Yo he escuchado tantas, no sé, tú dirás ahí, pero ahí hay de, ¿qué te digo? De la Pisita Mil, Pintura Roja. No, si no te acuerdas, Oye, ahí queda. a ver, espérese. Es que no sé, cuando estoy en el momento se me van muchas canciones. ¿Cómo? Una salsa. Una salsa, ¿también? Va la salsa, ya, va la salsa. Adiós, amor, me voy de ti, esta vez para siempre. Me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Wow, wow. Mira que también la das con la salsa, igual que el bueno, ¿eh? Es que tienes ahí una voz pues, que se acopla a todos los géneros, ¿eh? Sí, trabajo en eso, siempre. Claro, he dicho que sí. Dime, Lucero, ¿piensas hacer carrera de esta de la música? Por ¿Sí? supuesto. Una vez más, tu número telefónico, pues, Lucero, ¿eh? 984-849-358. ¿Solo para contratos o para maltratos también? No sé, tú dirás, por ahí algo. Para contratos, pero menos maltratos. Así que no llaman por las puras, solo contratos, ¿eh? Exacto. Bueno, bueno. Queremos saber más del Lucero. Dime, ¿cómo es ser un domingo en casa, Lucero? Me dedico a ensayar canciones, estar en eso, buscando nuevos temas, nuevos géneros también probando. Y pues a veces también me dedico a hacer mis actividades, ¿no? Como estoy estudiando música en estos momentos y pues como que nos dejan trabajos y todo ello y me ocupo en eso. Claro, ahí está, que está esta música, pues es una voz maravillosa, ¿eh? Sí, muchas gracias. A ver, Lucero, un tema de esos temas, pero bien adentro, pues, de Puccio canta, no sé, uno así con sentimiento, como lo sabes hacer. Vida y hay vida. ¡Wow! Perfecto. Para llorar. Sí. Vida y hay vida, suerte y hay suerte. Vida y hay vida, suerte y hay suerte. Cristal vaso chajinas, ñuja papita y chelas chinajinas, chuya y suerte. Eso lo cantaste en un concierto, creo que tuviste hace poco, ¿eh? Sí. Con arpa, violín y guitarra, creo. Sí, en febrero hice un primer concierto por la página de Puken Videos y canté esa canción con arpa y violín. Dime, Lucero, ¿qué mensaje le das a los amigos del Facebook que te van a ver? Más por este tema de la pandemia, mandarles mis mejores vibras a todos. Tengan mucha fuerza, que esto sé que nos ha afectado bastante, ¿no? A todos en general. Pero esto va a pasar, son cosas del destino, es lo que Dios nos ha mandado. Pero las cosas pasan por algo. Y yo sé que después de todo esto te vienen cosas mejores. De hecho, que sé que debe pasar debe terminar Sí. todo esto para encontrar nuevamente los escenarios, pues, tipo Lucero, pero me dices con la verdad, ¿eh? Claro. Empezaron los problemas, Lucero, ¿eh? No.
¿Cómo está el corazoncito de Lucero? Cuéntenos, ¿eh? Yo por el momento estoy tranquila, más me dedico en mis estudios, en mi carrera, y es lo que es primordial para mí, todo eso ¿Sí? antes que lo demás, ¿no? Por ahí hay alguien, Lucero, ¿eh? No, todavía no. No, ya no quiero tampoco. Ah, ya. Lucero, ¿qué mensaje le das a tus seguidores? Invitarles más que nada a que pues me sigan en la página de Lucero del Amanecer y también no invitarles a que escuchen mis canciones y prepárense que ya vienen nuevos videos, nuevas canciones también que he compuesto yo y pues lo hago con todo el cariño para todos ustedes. Qué bien. A todo esto, Lucero, ¿tienes alguna composición que has compuesto tú? Sí, hay una canción, pero estamos trabajando en eso, en lo que es en todo, más que nada mis amigos, ¿no? Músicos en la guitarra. Claro, claro. Agradecerles también, si puedo mencionar a mi querido amigo Pablito Iván Joyo Cruz y mi amigo Jorge Canchos, grandes guitarristas de aquí de la ciudad de Puqui. Claro, los músicos, ¿eh? Sí, Sin los músicos no hay nada, ni también sin Lucero no sería. sí, exacto. O Todo es sea, mutuo, ¿no? ambos, ¿eh? Sí, exacto. Claro que sí. ¿Y para cuándo sale ese tema que me está diciendo más o menos? ¿Para cuándo lo piensa pensar? Después de la producción que ahorita le estoy comentando sobre este proyecto musical que recién va a salir, después de eso me voy a abocar en eso. Bueno, Lucero, bueno, tengo un gusto de entrevistarte, pues canta muy lindo, y la verdad me gusta tu voz, por eso es la entrevista, te vi en YouTube. No, yo tengo que entrevistar a Lucero, canta muy lindo ella. Muchas Tu, gracias. tu despedida para Creagen, Lucero, ya, cuando pase todo esto, pues se puede encontrar pues, un escenario, pues, y concierto en persona, Lucero. Tu despedida Claro, sí, de Creagen. sería un gusto. Agradecer a la producción Creagen por esta invitación, desearle mis bendiciones a todos, que Dios los proteja a todos ustedes. Claro, es una ventana para todos ustedes, pues ya tenemos Sí. más de 12 años y seguiremos ahí, pues, entrevistando a Nueva Valores, pues, ¿sí? Claro. Ok, Lucero, un gusto, pues, y cuídate, pues, ¿no? Igualmente, cuídese bastante.